Buenas noches para todos. Les doy un saludo y una bienvenida a nuestra segunda sesión sincrónica, en la cual hablaremos del módulo 2, específicamente la actividad tarea. Para ello, pues he querido partir pues también del contexto, de la importancia de haber reconocido el aprendizaje individual, de tener en cuenta las características que tiene este aprendizaje y desde allí generar unas propuestas en nuestra creación de actividades. Entonces, tomando como eje el aprendizaje individual, damos paso pues a el diseño de actividades, especialmente pues en ese tema que estamos trabajando, que es la tarea. Entonces, es importante tener siempre como docentes 5 puntos que nos permiten, primero, pues la planeación, que es trazar como las metas que tenemos en cuanto al aprendizaje de nuestros estudiantes y cómo lo fortalecemos a través de las actividades que proponemos, haciendo una predicción de los resultados. Se da más en torno a la evaluación, pero se piensa desde que planteamos un objetivo de aprendizaje dentro de la actividad. De allí radica la importancia de tener en cuenta la coherencia entre los objetivos del módulo y el objetivo de aprendizaje de la actividad, porque eso dentro de la planeación ya delimitamos lo que es el tema de selección, que hace referencia más a la identificación, selección y determinar qué tipo de estrategias favorece más nuestra aula extendida de acuerdo a lo que queremos trabajar. Si es un curso más enfocado a la parte teórica o a la parte práctica. Esto también tiene que ver con la información que seleccionamos nosotros para nuestro curso, el tipo de texto sobre el que vamos a trabajar. Seleccionar siempre información específica que ayude a los estudiantes a puntualizar las actividades que van a desarrollar. Esto es importante tenerlo en cuenta para nuestras aulas extendidas. Otro aspecto clave en el diseño de actividades es la conexión. Esto nos habla básicamente como del aprendizaje significativo que se hace y la relación que existe entre la información con la que viene ya el estudiante, esos conocimientos previos que tienen frente al tema y cómo se relacionan con el nuevo aprendizaje que van a adquirir a través de la actividad que nosotros proponemos como docentes. Aparte también habla del monitoreo de esa actividad, que es la posibilidad que encuentra el docente de mejorar la actividad planteada, bien sea desde la validación de la estrategia y el progreso, los resultados que se han obtenido, pues o el modo de respuesta más bien que tiene el estudiante frente a lo que nosotros diseñamos. Y por último, la revisión y evaluación, que pues, nos permite saber qué tanto cumplimos con el objetivo que propusimos o cuál fue ese resultado de aprendizaje que alcanzaron los estudiantes y en qué grado lo alcanzaron, ¿cierto? Entonces, estos son los 5 puntos clave que podemos tener en cuenta nosotros como docentes al diseñar una actividad, no solo tarea, sino también desde las otras actividades como cuestionarios o cualquiera de las actividades que nos proporciona la plataforma Moodle. Es así como a través de la actividad tipo tarea nosotros pues podemos establecer el orden jerárquico en cuanto al nivel de apropiación que tendría el aprendizaje con relación a la taxonomía de Bloom y las actividades que pueden realizar los estudiantes para alcanzar este nivel, que sería analizar, ¿cierto? Para analizar, pues encontramos diferentes acciones
que nos pueden servir como de guía para establecer los objetivos de aprendizaje dentro de la actividad. Uno es diferenciar, organizar, deconstruir, que es un verbo que me gusta mucho, porque ellos hacen un proceso de análisis partiendo de una lectura, bien sea un ensayo, y es aplicar totalmente lo que ellos aprendieron en la clase o en esto y trabajarlo a través de su propia propuesta como estudiantes. Entonces, estos verbos nos ayudan un poco a delimitar ese objetivo de aprendizaje dentro de una actividad que en, en la tipo tarea específicamente se podrían trabajar. Unas de ellas son los mapas conceptuales, realizar ensayos, presentar como el informe de un proyecto o el informe acerca de un análisis que ellos hayan hecho en clase, en un laboratorio, pues se puede aplicar desde la práctica y pasarlo como al tema a una parte teórica desde los informes, también generar portafolios. Si durante la clase que nosotros planteamos en un semestre, ellos llevan varios o tienen un contenido procedimental o realizan actividades procedimentales, entonces cómo lo pueden organizar en el portafolio y cómo la tarea ayuda a que ellos puedan presentar esas actividades de acuerdo al número de archivos y también del tipo de archivo que quieran subir a la plataforma. Bueno, esta es una infografía que me parece importante que nosotros tengamos en cuenta. Esto no es de mi autoría, lo tomé de un MOOC de Coursera y me parece importante, hablan de 6 enfoques que debe tener sobre todo los aspectos pedagógicos dentro de un aula, ¿cierto? Y hace alusión a los contenidos, cómo los contenidos deben ser muy específicos dentro de un espacio o un entorno virtual de aprendizaje, porque pues igual el contenido puede ser complementado a través de otros recursos que sería el segundo enfoque, y esos recursos tienen que ver un poco con lo que vieron en el módulo anterior, que son las infografías, que son los mapas conceptuales, que son las líneas de tiempo, los videos. Entonces, saber manejar como ese equilibrio entre contenidos y recursos. Lo último, el tercer punto nos habla del enfoque y es cómo encaminamos al estudiante en el objetivo de aprendizaje, cómo lo centramos y cómo ese objetivo también nos permite planear un desarrollo metodológico de esa actividad, porque de acuerdo a ese objetivo yo puedo hacer un planteamiento, un paso a paso para que los estudiantes puedan lograr de una manera efectiva el objetivo que se propone. El otro enfoque sería adecuación y adaptación. Entonces, esto tiene que ver como con un aspecto mucho más comunicativo dentro del aula, cómo envío pues los mensajes, el lenguaje que utilizo como docente, cómo empiezo a generar como un espacio de mayor confianza e interacción con el estudiante. El quinto enfoque nos hablaba de la capacidad de motivación. Esto era un aspecto también que encontrábamos en el aprendizaje individual, cómo la motivación hace parte de un proceso intrínseco, pero también cómo el docente influye a través de las actividades que propone, a través de los recursos, cómo incentiva esa motivación en el estudiante, ¿cierto? Y eso tiene que ver un poco como con los aspectos actitudinales y tiene que ver con la creatividad que el docente ponga también dentro de su aula. Y básicamente se conjuga también un poco con la adecuación y la adaptación porque es como el docente transmite un mensaje
al estudiante de orientación siempre en el aula a través de recursos, de imágenes y de todos los elementos multimedia que pueden encontrar dentro de la web. Y por último, tutorial y evaluación, que habla, pues los tutoriales como el acompañamiento que se hace o las instrucciones también que se dejan a partir pues de un video o de un documento, pero también acá viéndolo como en el término mucho más amplio de tutor o guía de ese proceso que brinda una retroalimentación a los resultados que tienen los estudiantes. Entonces, eso habla más como específico a la evaluación y al seguimiento que se le hace a las tareas del estudiante y a esas actividades. Otro aspecto importante al tener en cuenta en las actividades son los tiempos. Y los tiempos lo manejamos a lo largo y a lo ancho del curso, porque pues hablamos en primera medida del cronograma, ¿cierto? O acá en la imagen nos lo muestra como el calendario y es en cuánto tiempo establecemos nuestro curso. Si es en un mes, 2 meses o durante todo el semestre, entonces cuántas actividades proponemos por curso y cuánto es el tiempo que nosotros debemos dejar por actividad de acuerdo como al nivel de complejidad que tengan, los documentos que deben leer los estudiantes. También en el tiempo de realización y entrega de la actividad se debe tener en cuenta el trabajo autónomo del estudiante desde las lecturas de los documentos, lectura de material de apoyo o lecturas de contenidos y de material de apoyo, porque pues ellos en el aula pueden encontrar eh, documentos, PDFs o de hecho etiquetas que ustedes realicen para subir ese contenido. Entonces, ahí es importante contemplar todo el tiempo que requiere el estudiante desde que inicia la lectura del tema hasta la entrega de la actividad. Y eso también implica que se tenga en cuenta el tiempo de desarrollo. Si la actividad que le proponemos es a través de una herramienta, lo que ellos requieran para comprender el manejo de la herramienta también debería tenerse en cuenta. También hablamos de, bueno, estos dos elementos, las actividades y el tiempo para desarrollar pues, los ejercicios. Todo depende de lo que se tenga dentro de la propuesta. Y si tiene un enfoque el aula mucho más teórico o mucho más práctico, todo depende de cómo nosotros planteemos las actividades. El tiempo de exámenes y los foros pues se tienen en cuenta, pero ya esto estaría como mucho más enfocado al trabajo del docente con el estudiante. Pero digamos que desde este punto, desde el calendario hasta los ejercicios, hace parte de las actividades individuales y de los tiempos que nosotros establecemos para el desarrollo de los estudiantes dentro del aula. Y eso está relacionado con el formato de actividades, lo que hablábamos de los ejes pedagógicos y del eje temporal, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a diseñar el formato, encontramos el título de la actividad, que debe ser un título llamativo. Recuerden la parte de motivación que debe imprimirle el docente al aula, el objetivo de aprendizaje que lo hemos trabajado suficiente en este módulo, porque nos permite pues identificar la importancia del objetivo, no solo en la parte de contenido, que hace más alusión al saber, sino en la parte de las actividades que hace alusión al hacer. El valor porcentual de las actividades, eso pues depende como de la complejidad que tenga el desarrollo o la propuesta que haga el docente para la elaboración de la actividad.
Y esto, ¿cómo lo vamos a relacionar con el total del curso? La fecha, la forma de entrega. Acá especificamos directamente el formato en el que el estudiante debe presentar la actividad, bien sea un documento en Word, una presentación en PowerPoint o en otro recurso, formato JPG, o puede ser que suban un podcast, ¿cierto? Entonces ahí la idea es especificar la manera en cómo el estudiante debería entregar su actividad, el tiempo estimado de desarrollo. Tiene que ver con lo que les hablé hace un momento, de cuánto le toma al estudiante realizar las lecturas, cuánto es el tiempo de ejecución de la actividad y ya lo que requiera adicionalmente si debe aprender una herramienta que no esté contemplada dentro de la actividad, y pues que es válido que el estudiante tome su tiempo pues como para el manejo de ella. Y otro punto importante es la dinámica de la actividad. Entonces, detallar paso a paso lo que debe hacer un estudiante, ¿cierto? Lo que para lograr ese objetivo. Entonces acá pues dejamos todas las notas adicionales. Si es del caso, anexamos un enlace para que el estudiante se pueda remitir a ellos y ampliar la información o tenga mayor claridad. Y también podemos hablar de algunos pasos técnicos que deben seguir para entregar el resultado del desarrollo de su actividad. Y finalmente, pues miramos las fechas de apertura y de cierre de la actividad para que ellos tengan en cuenta, y se organicen de acuerdo a un cronograma. De allí la importancia del cronograma, que permite al estudiante ubicar en los tiempos de entrega y de cierre. Bueno, finalmente les muestro esta lista de chequeo. No la deben entregar, pero sí es, pues la recomendación es que ustedes puedan diligenciarla después de realizar su formato y encontrar si ese formato cuenta con los 6 aspectos que se evalúan en la lista. Simplemente para que ustedes sepan y qué observaciones tendrían ahí para hacerlo. Ya pasamos a la parte de configuración de la actividad, que es esta. Cada uno en las aulas va a configurar una actividad tipo tarea. Yo lo voy a hacer acá en esta aula voy a hacer una actividad de prueba, como ustedes lo llegarían a encontrar dentro de su aula, ¿cierto? Entonces vamos al botón activar edición. Recuerda que estamos en el rol de docente, entonces ustedes tienen permisos de agregar a los módulos las actividades. En este caso elegimos la actividad tarea. Siempre colocamos el título de la actividad, o para seguir una secuencia, un número de acuerdo al diseño de sus aulas. Acá vamos a anexar el formato. Entonces recuerdan que entramos a la guía de alistamiento, Unit 1, y acá vamos al formato. Entonces le damos copiar este formato, pasamos a donde estamos editando nuestra actividad
Le damos clic al editor del código HTML. Wow, espera. O copiémoslo directamente desde el código. Listo. Acá nosotros empezamos a escribir el título. Y empezamos a reemplazar cada uno de los aspectos que propone el formato. Listo, no me voy a detener en este punto para pasar ya a la configuración de la actividad como tal. Lo ideal es que siempre debemos expandir todo para conocer las diferentes opciones de configuración. Acá nos muestra que en la actividad tipo tarea pues podemos no solo anexar archivos, sino también podemos activar cada una de las casillas, que es grabación de audio online, que tiene la opción de que yo pueda subir mi voz, pues grabarla y subirla directamente a la tarea sin utilizar otro tipo de herramienta, los archivos y el texto en línea, ¿cierto? Acá de hecho yo puedo seleccionar cuántos archivos puedo subir o cuántas grabaciones. Entonces acá también tenemos la opción pues de cómo subir el archivo, si no, con el nombre completo, permitir cambiar el nombre del archivo, puedo seleccionar también el número de archivos que puede subir el estudiante, la capacidad, bien sea 10 megas, 5, 2, bueno, yo ahí selecciono cuánto. Los tipos de retroalimentación, acá le colocamos comentario de retroalimentación y pues me voy a detener en un punto que es el método de calificación donde vamos a elegir una rúbrica. Esta solo nos aparece hasta que le demos guardar cambios y mostrar. Acá nos aparece que defina un nuevo formulario de calificación desde cero. Seleccionamos el nombre de la rúbrica. Entonces, rúbrica, actividad de prueba. Acá podemos utilizar una etiqueta o escribir algunas instrucciones para los estudiantes. O podemos traer, pues también si tenemos el código HTML, de hecho en la guía de alistamiento ustedes pueden encontrar unas rúbricas y copiarlas desde el código, pero solo les va a dejar la opción de que pues el estudiante las lea. Acá lo copiamos dentro del código. Acá solo me guardo unas tablas y ya. Pero la rúbrica que debemos realizar está acá, que es la que está articulada a la tarea como tal y nos permite una calificación directa desde la rúbrica. Entonces acá añadimos los criterios, que para este caso pues vamos a tomar unos de ejemplo de acá, y es tomemos dos criterios que sea trabajo autónomo. Este sería para la autoevaluación.
Listo. Y acá los niveles. Entonces vamos a copiarlo. Acá están los niveles, digamos, positivos, ¿cierto? Pues los que mejor puntaje tendrían, pero me aparece 0. Entonces, al finalizar la rúbrica, vamos a ver cómo hacemos para que nos quede el puntaje como es. De acá vamos a tomar solo 3 aspectos. Y este es el último. Listo. Acá podemos añadir otro criterio que se llame presentación. Y podemos colocarle bueno, regular y por mejorar, digámoslo así. Listo, esto es para un ejemplo. Entonces acá nos queda de que el bueno queda con 2, el por mejorar, que digamos podríamos establecerlo como el puntaje más bajito, nos queda con 2 puntos, ¿cierto? Entonces acá dentro de la rúbrica nos aparecen las diferentes opciones y una de ellas es que pues cambiarle el orden por descendente por número de puntos para que me queden las medidas ponderadas de manera correcta. Acá las casillas de verificación, en este caso pues me dice que sí puedo permitir que los usuarios eh, permitir a los usuarios una vista previa de la rúbrica utilizada, o sea que les aparezca cuando ellos vayan a presentar la actividad. Se muestra la descripción de la rúbrica, se muestra la descripción a las personas que serán calificadas, mostrar los puntos para cada nivel. Bueno, seleccionaríamos todas, guardamos la rúbrica y es acá donde se pueden encontrar las opciones. El estudiante debe leer la rúbrica antes de hacer la entrega, como nos aparece acá. Ya ellos le dan agregar entrega, suben el documento, en este caso como le dimos la opción de grabación de audio online, entonces acá le hace la pregunta o baja, acá tenemos la opción de grabar el audio, si queremos que un estudiante haga el aporte, ¿cierto? Esto es como una extensión. Entonces acá hay una prueba, estoy grabando en este momento lo que estoy hablando. Paramos, le colocamos un nombre, archivo de prueba. Listo. Y igual pueden seguir subiendo otro tipo de archivos y si quieren agregar un comentario. Guardan los cambios y ustedes como docentes pueden calificar todas las entregas. Entonces, en este caso me aparecen ustedes como estudiantes, donde yo puedo iniciar una calificación. A ver si acá me aparece la opción de la rúbrica. Entonces yo voy seleccionando los puntos, ¿cierto? Cumplió con este punto, con este, y va a generar un resultado. Mire que se hace igual un proceso muy automático, pero teniendo en cuenta los criterios pedagógicos que uno como docente puede plantear.
Esto es solo un archivo de prueba. Espero no haber calificado mal a ninguno de ustedes en este ensayo. Y recuerden que pues sigue abierto pues el mensajero, cualquier duda, si necesitan asesorías. Yo trabajo en Univirtual y estaré atenta a sus inquietudes. Hasta una próxima ocasión, que estén muy bien. Hasta pronto.